Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Esto nos llega casi como un reto, ¿vale? De hecho, teníamos preparada otra reacción y en el último segundo, ¿vale? En el tiempo de En el descuento, descuento, sí, sí. esto lo estamos cambiando en tiempo real. Son de Bueu nos lanza un reto con una banda que dice que es imperdonable que no haya venido antes al canal, que se llaman Aireon. Y bueno, pues, ¿cómo decirlo? Para empezar, esto no es una canción normal, ¿vale? Es una ópera metal progresivo con más de 12 minutos, donde aquí Aireon mete a medio Olimpo del rock y del metal en la canción. Flor Jansen, Hansi Kursch, James Labrie, Simone Simons, Russell Allen, Tobias Sammet, eh, Madre. para contar el momento exacto en el que el mundo empieza a A colapsar. implosionar ahí, ¿Es ¿eh? ciencia ficción? Sí, pero emocionalmente va de algo muy humano, darte cuenta demasiado tarde de que la máquina que creaste para salvarte puede acabar destruyéndote. Oye, esto con la IA puede, puede ir muy de la mano. Así que, evidentemente, Ayreon no es una banda tradicional, es un gran proyecto de rock metal progresivo del músico neerlandés Arjen Anthony Lucassen, que hace álbumes conceptuales enormes, ¿vale? Con historias de ciencia ficción, con repartos vocales de lujo. Sí. Así que, bueno, pues, oye, agarraos que vienen curvas. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Me parece, me parece que tiene hasta 11 cantantes esta, esta, esta canción. Sí, 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 sí. A ver si los encuentro todos. James Labrie, Tommy Karevic, Tommy Rogers, Simone Simons, Nils Carrue, Tobias Sammet, Hansi Kursch, Michael Mills, Russell Allen, Michael Eriksen, Flor Jansen, me cago en fin, un montón de gente. A disfrutar. Venga, vamos a dar. A silence so deafening as the stillness surrounds us. A rush of fear is surging through our veins. A shadow so menacing darkens our horizon. What have we done? Is this the end? When death descends.
Vale, bueno, esto es un proyecto enorme y se ve, esto es como si fuera una mezcla, esto es una mini película, esto es como si fuera una mezcla entre Alien y Dune, ¿vale? Aquí han mezclado, se ve que hay conceptos de todo tipo. La banda eh, sea Andrómeda, ¿eh? sí, 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 Y las bueno, máquinas han superado la inteligencia humana. la letra, Son muy de Terminator. sí, claro, es un buen momento para hablar de la letra, porque si no vamos a estar, como se dice en España, más perdidos que el barco del arroz, ¿vale? Entonces, eh, habla del instante en el que una civilización entiende que ha perdido el control de su propio destino. No es simplemente el fin del mundo, sino es claro, el colapso de, de la civilización, porque, claro, ya la confianza que tú tenías en las máquinas, pues lógicamente ya se ha perdido los personajes que creían que la tecnología podía salvarlos, pues ahora es la propia tecnología, es el juez, verdugo y el Y espejo de ejecutor. los errores. Sí. Y claro, emocionalmente, la canción lo que va a mezclar es sentimientos como de miedo, de culpa, de incredulidad, de desesperación. Y cada vocalista va a representar como una forma distinta de enfrentarse al desastre, ¿no? Eh, Mira que hemos hecho con Morpile las 5 fases del duelo, pues esto va a ser parecido, ¿vale? Porque va a haber negación, rabia, cálculo, fe, liderazgo, resignación, más o menos va por el estilo, ¿no? Y claro, va a haber mucho simbolismo. El mundo no es que se rompa de golpe, sino que se rompe en un momento concreto, porque quienes debían de protegerlo, pues ahora ya no hacen nada. Así que yo supongo que musicalmente va a haber como muchos trozos, muchas partes, que hará a ver cómo se va uniendo todo esto. Va a ser complicado, ¿vale? Sí, Porque sí, sí. esto es un proyecto a nivel planetario o interplanetario, hecho metal progresivo. Así que bueno, veremos cómo va el tema. Don't say I didn't warn you. You recall my words. The day that the world breaks down. Don't claim you didn't see it. And you prepared to die. The day that the world breaks down. I can't believe we're in danger. I can't believe that we let it come this far. Prepare for the changes. We must prepare for the day that the world breaks down. Don't expect we will survive this. There'll be no way back. The day that the world breaks down. Don't assume it's all a nightmare. You won't stand a chance. The day that the world breaks down. I can't believe this is happening. I can't believe we are headed for it all. Prepare for the blackening. We must prepare for the day that the world breaks down. Bueno, vamos a hacer una pausa porque es que esto es tan denso y tan Además, complejo. mola porque te va poniendo, te va explicando con los Cositas. subtítulos Sí, sí, sí. todo lo que las guitarras que tocan, el teclado, quién es cada uno. Sí, es que claro, a ver, tenemos a Tommy, ¿no? Tommy Karevik, que es
el El líder opositor de la de la oposición, ¿no? oposición, sí. Claro, es... a ver, claro, tiene lo que se necesita para este personaje de la resistencia, ¿no? Claridad, nobleza, urgencia. Además, técnicamente tiene una colocación de voz muy limpia, una emisión de voz muy poderosa. No canta como alguien perdido en el caos, sino como alguien que todavía intenta mantener la cabeza fría mientras todo se derrumba. Así Sí, sí, que sí. el control vocal que tiene es esencial para que transmita todo eso. Em, Obviamente tiene que transmitir emociones. Y aunque claro, también tiene que aportar una especie de heroísmo ya agotado. A ver, este hombre de antes era... que no me quiero perder con los... Con los nombres. Este es Tommy Rogers, ¿no? Que está saliendo aquí, Creo que sí. porque claro, aquí van apareciendo. Si, si pone Simone Simon, Simons. Tommy, vale, claro, Tommy Rogers, vale. Es para saber aquí los personajes, ¿vale? Pues Tommy Rogers es de Chemist, sería como el químico, El ¿no? químico. Vale, pues claro, es como es como más moderno, más inquietante, ¿cómo diría? Su enfoque vocal tiene una tensión diferente, no se siente tan clásico, ¿vale? A la hora de cantar, sino es como más nervioso, ¿vale? Es otro tipo Ujú. de forma de cantar. A ver si lo capturamos aquí. Believe we're in danger. I can't believe that we've let it come this Es otra forma, sabe moverse entre la melodía, tiene como un rollito oscuro. em, claro, su interpretación no necesita ser la más grande de todas, porque su personaje, en principio, mm, aporta rareza, aporta inteligencia, aporta otro tipo de cosas diferentes, ¿no? Digamos, de un héroe clásico, es otro tipo de personaje. Y claro, por lo que parece, es una mente que intenta comprender el desastre desde la perspectiva de la ciencia, ¿vale? Eh, pero claro, esa misma ciencia parece que ya no da como para detenerlo. Claro. Y claro, esto va a ser muy complicado. Es que esto es muy... tiene Eh, mucha historia, ¿eh? Ostras, tío. Esto es una ópera Y luego está Simón. como hizo Avantasia en su momento. Sí, sí. Y es que eso es demasiado grande para estar aquí explicándolo. Si no, nos vamos a ir aquí a 1 hora de Una vídeo. hora para una canción es muy complicado, ¿vale? Pero bueno, con que os quedéis que cada personaje va a tener un punto de vista, ¿vale? Sí, Eh, Porque claro, ella es una especie de, creo que de política, ¿vale? O algo así, parecido. tiene En toda fin, la pinta, sí. es que esto parece como el meterte en el lore de Dune, de Star Wars, de estos, De lo que sea, sí, sí. ¿vale? Y va a ser muy complicado de analizar, pero bueno, vamos a quedarnos con las diferentes voces y cómo poquito a poco se va tejiendo la historia. that we've let it come this far. Prepare for the changes. We must prepare for the day that the world breaks down. Don't expect we will survive this. There'll be no way back. The day that the world breaks down. Don't assume it's all a nightmare. We won't stand a chance. The day that the world breaks
Lo que sí voy a decir de Simone es que lo que me llama la atención de su interpretación es la mezcla entre suavidad, autoridad, puede sonar dulce, puede sonar muy poderosa, es muy versátil. Entonces, me gusta cómo coloca su voz. Así Sí, que además, tanto ella como Tommy tenían como un cierto efecto en la voz, ¿vale? Le meten también tecnología aquí a las voces para que suenen distintas, ¿no? I always knew this would happen. Not many believed in my cause. I'm sure they will all turn to me now. I'm sure I am the only one who can save us from this fate. I always knew they would need me. Not many showed faith in my plans. I'm sure. Sí. Es que están empezando a meter personajes y yo estoy flipando, ¿vale? A ver, el capitán. el Michael Mills, este que ha salido con un montón de cabezas, se supone que es un robot fiel a los humanos, ¿vale? En fin, es que claro, aquí cada uno. Bueno, Nils me ha gustado porque era como una interpretación muy teatral, muy teatral. Y bueno, aquí Tobias Sammet, eh, claro, tiene mucho carisma, es muy de metal melódico europeo, Sí, claro. eh, obviamente. Entonces es una voz con brillo, con teatralidad, con mucha energía. Así que bien, bien, me gusta, me gusta. Esto promete. Venga. I always knew they would need me. Not many showed faith in my plans. I'm sure they will listen to me now. I'm sure that I'm the only one who can save us from this fate. Yes, I believe you are the answer. Yes, I agree you are the key. Your future
Am, esto es muy friki, tío, Esto ya es demasiado friki, porque me sí, sí. está cantando en binario, ¿vale? Me está Sí. cantando lenguaje binario. Eh, Además, pone que es su héroe, ¿eh? Es un multi-instrumentista australiano y vocalista. Bueno, yo más que de aquí de este hombre, ¿vale? Aquí del personaje del robot, me gustaría hablar de Lucasen, que es el artífice de todo esto, que lo estamos viendo con las guitarras, con el bajo, con los teclados, que es el arquitecto musical de todo esto. Y claro, es que produce, graba, mezcla, graba las guitarras eléctricas, acústicas, ha grabado el bajo, la mandolina, sintetizadores, otros instrumentos que ya ni constan. Y claro, eh, es impresionante el trabajo que está haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Es una locura que no se puede llevar al directo, ¿vale? Porque obviamente es Si te tienes que imposible. poner de acuerdo con los 11 vocalistas Ti- para que ti- estén todos ahí, Tienes que paralizar las giras de media Europa, ya, ¿vale? Para que vayan a cantar contigo. No puede ser, ¿vale? A menos que te los traigas a todos a un festival, tú participes y ya que están allí, pues que canten contigo, claro. ¿vale? Pero esto es un locurón que cada uno ha podido grabar su parte en su casa, entiendo, ¿vale? Y después se ha dedicado a mezclarlo y esto eso sí, es interesantísimo, pero es inabarcable en cuanto a no me puedo poner a explicar porque te estoy encontrando información de lo que es cada personaje, pero esto es como, no te puedo contar una novela, porque prácticamente es una novela, ¿Sabes el problema de en una esto? canción de 10 minutos. Que será la primera canción del disco entero, que será una ópera rock, Claro, y este es el primer acto. Con lo cual, sí, la presentación de personajes, pero claro, la historia sigue en la segunda canción. seguramente, seguramente. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Seguimos con la locura cantando en binario. I must have been blind. I mean, it should have been obvious. Straight out of my mind to rely on the cold machine. The sounds were strong. I know I was wrong. I know they will hate me now. Ooh, but I will come clean and destroy this cold machine. This is not over, not as long as we're alive. If we join our forces, we will make it. This is not over, as a race we must survive. And in the end we'll cross this bridge together. Preciosa esta parte, ¿eh? Está Sí, cantando muy, muy bonito. Tengo miedo de que le estalle la vena del cuello, pero por sí, lo sí, demás, se le pone a tope, sí, sí. sí, se tensa ahí la cuerda como si fuera un tendedero. Pero por lo demás, precioso, ¿eh? Precioso. Me ha encantado el ritmo del bajo. Sonaba a slap total y sin embargo ha sido con púa.
Bueno, hemos tenido ahí un momento de clímax total con ese Sí, solo de sí, sí. guitarra precioso, ese sonido de estrato con el Marshall, esa combinación ha funcionado a las mil maravillas y ya estamos aquí por cerrar el tema. Yo ya tengo curiosidad cómo lo van a cerrar, pero bueno, muy bonito todo, está bien orquestado, pero es un proyecto demasiado grande. Bueno, pues también tenemos aquí el rollo Matrix. Eh, Claro, ahora nos han dejado aquí con la miel en los labios, claro, así que bueno, con ganas de saber más. pero muy bien, muy bien. Realmente, lo dicho, me encanta el proyecto, es muy interesante. Los cantantes son fabulosos todos. Todos, todos, todos. ¿Eh? Claro, te los dan con pinceladas porque son muchos artistas y hay que repartir papeles y todo eso. Esto realmente es un musical. Claro, Esto es un musical que, bueno, podría ser interesante, ¿no? Esto se podría llevar a cabo en teatros, pero obviamente lo que tienes complicado es buscar gente que supla los papeles porque a los de verdad no los vas a poder traer, claro. ¿vale? Pero bueno, se puede hacer, Es que es ¿no? muy complicado, sí, sí. Se puede ¿Eh? hacer. Bueno, se han hecho Y musicales sustituir, se ha hecho un claro. musical de Queen, se ha sustituido a Freddie Mercury, bueno, vale. Pues se puede intentar por lo menos, quedaría bonito, quedaría espectacular. Y Molaría, molaría mucho, además. si lo piensas, al final lo que necesita es otro guitarra, bajo, batería, alguien que toque los teclados y que maneje bien sintetizadores y pueda hacer efectos, y tener la friolera de 11 cantantes, mínimo. Así que curioso, pero se podría Sí, lograr. sí, sí. Bueno, pues vaya, 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 vaya. Oye, estos cambios de última hora son de Bueu. Oye, vaya proyecto titánico que me acabas de endosar aquí. Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Eh, Además, de verdad, sí. la verdad es que yo no sé cómo ha hecho este hombre para convencer a tanta gente para que se una al proyecto, pero bueno. Hombre, por lo que ha estado ahí explicando en los subtítulos, cada uno lo ha grabado donde estuviera. Claro, pero él y convencerlo para hacerlo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, David, pero bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clique en la campana para no perderos ninguna reacción, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal o haceros Patreon, los enlaces están abajo. Si salto una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.